En el reino de lo físico, todo lo que es siniestro del sarcófago vital pertenece al cuerpo en el reino físico, y se presenta como pesadez terrenal. Los procesos de enfermedad, de envejecimiento, de decadencia y la amenaza de la muerte. Vale, llegas en el momento de una conversación súper amena. Hoy vamos a salir todos como para festejar la fiesta. En el reino físico, todo lo que es siniestro en la imagen del sarcófago de la vida pertenece al cuerpo y se presenta como la pesadez terrenal, el proceso de enfermedad, de envejecimiento, de decadencia y la amenaza de muerte. En el reino físico todos sabemos y aceptamos, por cierto, que hay una pesadez terrenal. En el reino físico, ligado al cuerpo, que el cuerpo envejece, nos guste o no nos guste, y que estamos sometidos a un proceso inevitable, necesario y por lo tanto saturnino, de debilitación, de envejecimiento y de muerte. Lo sabemos y lo aceptamos, lo pensaremos o no, pero aceptamos que físicamente es un destino. Ahora, eso es en el reino físico, en el reino literal. Pero luego dice, en el reino del alma, experimentamos esto siniestro en la forma de todos los dolores emocionales que nos hacen aparecer como las víctimas involuntarias de pasiones e impulsos a los que fuimos demasiado débiles para oponernos moralmente. O sea que lo que aparece como una fatalidad inevitable, inexorable en el reino natural, en el reino emocional aparece como una derrota. ¿Se entiende eso? Yo creo que tiene bastante razón, por lo menos en nuestra cultura. No sé si esto es extensible a toda la cultura, pero en la experiencia de Occidente, por eso toda la gente prefiere entre comillas el ego, decir que algo es físico. Porque cuando no es físico se sienten culpables. No se acepta el dolor emocional con la misma inocencia que se acepta un tumor. Un tumor, mira, tengo esto, es horrible, pero lo tengo yo, lo puedes tener tú, lo puede tener cualquiera, es la ley de la naturaleza, es un virus. Pero cuando se pasa por el dolor de que estoy mal y no hay una causa justamente física, entonces inmediatamente aparece la culpa. ¿Se confiesa o no? Y esa es la razón de que todo el mundo se tranquiliza cuando le dicen estás mal, pero mira, resulta que hay una hormona que funciona mal. Como si fuera una maravilla, vaya. Pero es así, se puede comprobar, seguro que a ustedes les ha pasado. Entonces, hay aquí algo como la descarga que se hace. Si es físico, soy inocente, por horrible que sea. ¿Qué pasa con lo emocional? Pues yo creo que Adler no está dictaminando cómo deben ser las cosas, está explicando lo que ocurre. Y lo que ocurre es que cuando nos llega el dolor emocional, como lo dice él también, experimentamos lo siniestro de este proceso de fatalidad, ¿no? Siniestro porque no depende de uno. Experimentamos lo siniestro en la forma de todos los dolores emocionales ante los cuales aparecemos como las víctimas involuntarias de impulsos y pasiones que hemos sido demasiado débiles para oponernos moralmente, no por una moral dada, ¿no?, sino por la fuerza de la voluntad. Es claro que si yo tengo una fractura, me acabo de quebrar una pierna y digo no, les aviso, no daré la clase porque estoy fracturado, todo el mundo lo entiende y lo justifico. Pero si estoy pasando una verdadera angustia emocional y no tengo una excusa física, no todos lo aceptarían. Si yo dijera, mira, no voy a dar clase porque estoy deshecho, me siento fatal, estoy angustiado. ¿Qué le pasa al Enrique? Está loco, es un irresponsable, que pin, que pum. No todos, pero muchos. Pero si realmente hay un hueso quebrado y traigo la radiografía, todo el mundo, Y fue como con lo del dinero que explicamos una vez, ¿no? Cuando una persona te dice, no puedo venir porque tengo que trabajar, todos nos cagamos, porque trabajar es dinero, hay dinero del juego. Pero si no puedo venir porque estoy bajoneado, entonces es culpable de no venir. Bueno, lo mismo. No, él no está decretando nada, simplemente está detectando algo que yo creo que si somos honestos,
se conecta con la experiencia. El dolor emocional siempre viene asociado a una culpa. Y por eso siempre tratamos de desfasar el tema y ponerlo en lo físico, como si fuera menos doloroso. Y no es menos doloroso, pero al menos no plantea la cuestión de la responsabilidad. Claro, si un coche me ha atropellado, pues yo estoy mal, pero es que un coche me ha atropellado. Pero si ningún coche me ha atropellado, no ha pasado nada, simplemente me he despertado con angustia. A la angustia se le añade la culpa porque yo debería moralmente sobreponerme a la angustia, mientras que no puedo moralmente sobreponerme a un hueso fracturado. Por lo menos así lo vivimos. Como si en un caso uno tuviera culpa y en el otro caso uno fuera inocente. No estamos hablando, por lo tanto, del dolor, estamos hablando de cómo se vive ese dolor. ¿Entienden? Por eso la gente tiene miedo al alma y por eso estamos en una cultura que se elude al alma, ¿no? No solo porque la mirada científica pueda tener mayor o menor efectividad, sino porque todo el mundo se acoge a la mirada científica. Es decir, todo el mundo prefiere, en estos casos, vivirse como objeto que vivirse como sujeto. Vivirse como sujeto siempre implica ver no solo lo que te pasa, sino la actitud y la manera de hacerte presente. Vivirse como objeto no es un objeto. Las cosas pasan por causas y yo soy una bola de billar y si me empujan para aquí voy para allá. Yo no tengo nada que ver. Es curioso porque mientras hacemos eso, por el otro lado podemos jugar a protestar contra el mundo científico, querer la revolución aquí y allá, sanar a los árboles y meditar, pero cuando nos toca, preferimos volvernos objetos a enfrentar el replanteamiento de nuestra vida. Y esto habla de nosotros también. Esto habla del papel del alma en nuestra cultura. No son solo los científicos que se inclinan por la neurociencia. Somos nosotros también que lo toleramos. Y podemos protestar contra ella hasta que nos llegue el momento. Y entonces prefiero una pastilla a tener que mirar qué pasa conmigo. Claro, cuando se trata de la psicología profunda vamos a tener que entrar más allá de simplemente el dolor y empezar a rever lo que este dolor cuenta de la totalidad de tu vida. Pero si voy a un médico o voy a un neurólogo, mi vida psicológica, es decir, la vida del alma, que es la única, no cuenta. Se trata de verme como un objeto. ¿Se entiende esto? Ya hablamos en una ocasión, y este es el tema, va a ser el tema de las reflexiones psicológicas que tengo en preparación, o por lo menos uno de los temas importantes. Que la característica de Occidente es inevitable, impepinable, con esta cultura que cada vez es más tecnificada, más objetivadora, que cada vez tiende a volverlo todo objeto de experimentación exterior. Es característico, por lo tanto, en nuestra cultura, y propio del ego, además, y natural en el ego, que ante un síntoma, ante un dolor, ante un problema o ante una enfermedad, lo que uno quiere es que eso se vaya. Uno quiere seguir tranquilo y que eso desaparezca, ¿no? Pero que la curiosidad, la singularidad, la especificidad de la cual surge la psicología profunda, y esto es mérito de Freud, fue reconocer que el propósito de la psicología profunda no era servir a la voluntad del ego, sino servir al síntoma. Y la voluntad no era la desaparición del síntoma, sino el análisis, que quiere decir entrar hasta el fondo en el síntoma. Obligar en el proceso, empujar a que se entre completamente en el síntoma, a fin de que el síntoma te transforme a ti. Esta vocación se ha perdido. Esta vocación estuvo al comienzo en Freud, estuvo al comienzo en Jung, no está en la mayoría de los jungianos y está desapareciendo. Muy poca gente tiene esta fidelidad al alma, de no querer cambiar al alma para que encaje con tu adaptación a tu idea del mundo, sino servir al alma. Por lo tanto, el psicólogo en este sentido, su compromiso no es con el ego, su compromiso no es con el paciente, su compromiso es con el alma.
Y la atención al alma, que es lo que originalmente significa la palabra psico, alma, terapia, cuidar. Cuidar al alma no es tratar de cambiar lo anímico para que sirva a una voluntad personal, sino tratar al alma como sujeto. No tratar de darle tratamiento, sino entrar en tratos con. No se trata de aplicar tratamientos, se trata de darle espacio. Dar espacio para que pueda entrar el alma en su totalidad, el alma que entra como síntoma, y el síntoma todavía está literalizada, puede entrar en su plenitud como alma. Esto es lo que hoy no hay. Y cada vez menos, menos, porque no tenemos tiempo para el alma. No tenemos tiempo para nada. Solo tenemos tiempo para comernos el coco. Tenemos tiempo para pagar los impuestos, para correr al trabajo, para vivir como esclavos, pero no hay tiempo para el alma. Por eso el tiempo del alma se impone como la plaga de nuestro siglo, que es la depresión. Claro, y hay que parar. Hay que parar. Te para el alma porque tú no tienes tiempo de parar. Pero hoy, así todo, queremos una pastilla para que seguir adelante a pesar del alma. Es decir, que cuando tratamos de este tema de la realidad del alma, que no son neuronas, que no son manojos de nervios, lo cual no quiere decir que esté desconectado, ¿eh? No quiere decir que los procesos del alma no estén conectados con manifestaciones. El viento que sopla sobre el lago se refleja en el movimiento del lago. No ves el viento, pero ves el oleaje. Por lo tanto, ves lo que ves, pero lo que ves puede ser el reflejo en lo visible de lo invisible, y no simplemente una expresión de lo visible porque no hay nada invisible. El decir que el alma está más allá del cerebro no quiere decir que no se puedan notar en el cerebro reflejos físicos del movimiento del alma, y viceversa. Pero lo que diferencia atender al cerebro de atender al alma es que cuando se atiende al alma, se atienden a las imágenes. Y cuando se atiende al cerebro no hay imágenes que atender. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando atiendes a la digestión dices, tuve una pesadilla porque comí mucho. Y ya puede ser, pero eso no cuenta nada acerca de en qué consistía la pesadilla. Lo que hace esa explicación es volver a toda pesadilla igual. No importa la pesadilla, importa que es un síntoma de algo físico. La característica de lo anímico es que tiene cualidad única, no es solo cantidad, sino que viene con una cualidad. No se trata de que hay un sentimiento. Claro, un sentimiento produce inervación, se refleja en los nervios. Sí, pero ¿de qué versaba ese sentimiento? ¿Sentimiento ante qué? ¿En qué momento y por qué? La característica de la psique, por lo tanto, es que se refiere a algo, pero un nervio no se refiere a nada. Es fácil reducir el alma a nervios, entonces cuantificamos reacciones, pero no hay contenido. Y donde no hay contenido, alma, digamos, donde no hay contenido, tampoco hay un sujeto que pueda responsabilizarse. Si yo vivo la rabia en mí, que es una abstracción, como el producto de unos nervios excitados, de lo que me libero, entre comillas, es de tener que atender qué es lo que me da rabia. No importa si tienes rabia tú, él, aquel, son nervios. Pero es que no hay dos momentos de rabia iguales, porque en cada caso la rabia habla de una circunstancia ante la cual te enfadas. No es separable. Pero al reducirlo a movimientos neuronales ya no hay contenidos. Se comprende lo que estoy diciendo. Es algo tan elemental, pero que hoy en día hay que explicarlo, me parece penoso. Y hay que explicarlo. Porque vamos cada vez más en camino a localización cerebral, a terminales nerviosas, a procesos cuantificables, a química, y de repente hemos entrado en todo donde no hay contenidos. Si estás descontento, habrá unos nervios que se mueven. No hay una circunstancia ni una actitud ante la vida, no, son cuestión de nervios. Lograremos individuos perfectamente adaptados, porque en cuanto haya la menor infelicidad, será cuestión de tocar con el destornillador los nervios. Nunca miraremos ante qué se reacciona. Nunca miraremos la cualidad de la vida que se está viviendo.
Estoy deprimido, me falta una sustancia. No tiene nada que ver con el estilo de vida, con el mundo en el que me encuentro, con el momento en el que me encuentro, ni con la sociedad en que... El problema es mío, es de mi cuerpo, ni siquiera mío. ¿Sí? Y tenemos que estar todos bien, contentos, felices en un mundo que se derrumba ante la injusticia, la fealdad y la destrucción. No, eso no existe. Son cuestiones de neuronas. Las neuronas que saben de belleza, de justicia. Pronto belleza y justicia no tendrán sentido. Solo se hablará de movimientos neuronales, de terminaciones y de fibras y de localizaciones cerebrales. Ya está, toquemos esto, se acabó el síntoma no habla de nada. El síntoma no tiene alma, nada tiene alma, ni siquiera tú. ¿Se entiende? Y esto es lo que se vive. Y esto es lo que personalmente considero no solo equivocado, sino terrible. Terrible, porque está anunciando un mundo terrible, un mundo manipulable. Los robots somos nosotros. No es que vendrán esas máquinas, no, nosotros nos estamos volviendo máquinas, accediendo a ser máquinas, a ser tratados como máquinas, ya que domina una visión imperante donde hay una objetividad maquinista. No hay subjetividad, no existe el componente imaginal. Y esto es terrible, porque esto es el fin del alma. Y se va a acabar, claro. Se van a acabar los sujetos animados. Se van a lograr robots perfectamente adaptados. Y ante la menor inadaptación, pues ¿cuál pieza hay que cambiar? ¿Qué hormona hay que dar? ¿Qué químico hay que poner? ¿Y qué lóbulo hay que perforar? Se acabó. El mundo no cuenta nada. No cuenta para nada lo que se está viviendo y cómo se lo está viviendo. No, es una cuestión objetiva de terminales nerviosas. ¿Entiende lo que quiero decir? Parte de esto se conecta con que ante el reino emocional, que es el reino psíquico, no solo de los sentimientos particulares, siempre está la amenaza de la culpa. Mientras que ante lo físico no hay responsabilidad. ¿Se entiende? Sigo. Mira cómo se ha quedado ella. Se ha quedado por acá. Está bien pensar esto. Yo creo que todas estas lecturas uno puede estar de acuerdo, puede estar menos de acuerdo, más de acuerdo, qué sé yo. Pero el objetivo de todo esto, y de la filosofía en general, es algo que es muy necesario, por eso es saludable. Es desprenderse de la literalidad. Salir de los mitos de que sabemos cómo son las cosas. Salir del mito de que hay algo que es la realidad la determina tal ciencia, la realidad determina. Y empezar a dudar, porque en cada una de estas afirmaciones hay terribles presupuestos. Y por lo tanto liberarse de la vigencia de una versión para descubrir que es una entre muchas. Pero mientras tú no sepas que hay mucho y creas que la historia oficial es la única historia, estás atrapado. Y la historia oficial es que no hay nada más que neurofisiología, no hay alma. Fíjate a dónde quedas atrapado. ¿Cómo te llegas a vivir como un objeto sometido a necesidades objetivas? ¿Se entiende? Y ahí estás tú, ahí hay algo que tiene que ver contigo, no estás solo afuera. Está afuera y está en ti. ¿Sí? Lettres es una maravilla, pero es una gran crítica social al mundo del consumo. Y está muy bien, y habla del mundo, y hay que enterarse del mundo en el que se vive, realmente hay que enterarse. Pero este otro es un pequeño documental del año 2006, que fue postulante al Oscar del mejor documental en el 2007, que se llama El campamento de Jesús. Jesus Camp. Hay que verlo, Es un documental, quiero decir, dentro de la mayor fidelidad y sin juicio. El documental no enuncia una crítica de lo que documenta, por lo tanto tú ante lo que ves tomas el partido que puedas. Te puede parecer magnífico y justificado, te puede parecer espantoso o no, pero no intenta decirte esto es horrible o no es horrible, solo intenta mostrar. Y es un caso, desde mi óptica, un caso patente de adoctrinamiento, de lavado de cerebro. Cómo se lava el cerebro a un grupo de niños
para transformarlos en fanáticos integristas, cristianos en este caso, pero integristas. Es algo terrible, por eso digo, se puede ver como una película de terror. Pero si compartes los puntos de vista de la gente que tiene, lo puedes ver como un maravilloso ejemplo de formación de seres integrales. No depende de cómo lo mires tú. Pero es terrible, terrible a lo que se someten esos niños, terrible. Pero lo más terrible de todo es, no las técnicas psicológicas, las hay, por eso lo he puesto como psicológico, sino la convicción de que mi versión no es una versión, es la verdad. Fundamentalismo y literalismo es lo mismo. Todo fundamentalismo se basa en la incapacidad de ver otras posibilidades de leer y en la convicción de que uno no está leyendo, está detectando lo que es independiente de toda lectura. ¿Se entiende? Pues en este sentido, la religión científica de hoy en día es fundamentalista. Porque no solo se presenta como una interpretación, sino que se presenta como la única verdad, ante la cual no hay verdad ni racionalidad posible. Y eso es fundamentalismo. La ciencia se presenta sin historia, se olvida de su historia. Y te cuenta que la última teoría no es la última, es de la verdad. Por lo tanto, ven la importancia de la memoria. Quien olvida su historia, olvida su alma. Y cae atrapado en lo que los hechos son, como si hubiera hechos. Y no hay hechos, solo hay hechos para una hipótesis. Solo hay. Por eso el alma se vuelve cerebro para una hipótesis. Y es una hipótesis terrible esto. Y esa hipótesis parte de que el ser humano es un autómata manejable. Desde esa hipótesis desaparece el alma. Le voy a contar una anécdota. Porque el vídeo lo vi el domingo, o sea, ayer. Que me quedé muy impresionado. O sea, que yo creo que hay que verlo. Es 1h20. Aparte que tiene una excelente factura cinematográfica. Excelente, un montaje, está muy, muy bien hecho. Pero aparte de eso, lo cuenta es muy impresionante. Lo puse como un ejemplo, y si lo pongo porque creo que les va a ir bien verlo. No solo para mirar este grupo de fanáticos evangelistas de Estados Unidos, dentro de los cuales está Bush, por supuesto, sino luego para hacer feedback hasta qué punto somos fundamentalistas nosotros, y no lo advertimos. Cada vez que caemos atrapados en algo literal, estamos siendo fundamentalistas. Lo que pasa es que el fundamentalista no se ve como fundamentalista, se ve como poseedor de la verdad de lo que es. Es que es así. ¿Por qué? Porque es así. No lo que es. Son los hechos. Ahí nos vamos con el fundamentalismo. Entonces, en esta película se cuentan cosas que pasan hoy en día, quiero decir. No son cuentos. Donde en ciertas escuelas que pertenecen a esta secta o esta doctrina le enseñan a los niños de pequeño que no hay evolucionismo alguno, sino que se les enseña en la escuela y en las casas que lo que hay es creacionismo. Creacionismo, es decir, que el mundo no ha evolucionado a partir de nada, sino que fue creado directamente por Dios. No como una posible manera de explicar, sino como la absoluta verdad. Se mofan del evolucionismo, sí, es increíble que hoy en día pase esto. Yo lo puse como ejemplo. Sorpresa de las sorpresas. Eso fue ayer. Hoy llega la señora de la limpieza de mi casa, que lleva 5 años limpiando mi casa. Empezamos a hablar de lo mal que está el mundo, de todo, que la pobre hoy se ha levantado ya para limpiar casas desde las 6 de la mañana. Se estaba agotada, pero es que la vida es dura, la supervivencia, y de repente la señora empieza a decir, pero claro, todo esto son señales porque el final está cerca. Me pareció muy interesante. Creo que es la primera vez que charlo tanto con ella. Yo creyendo que hablaba del cambio climático. El final está cerca, porque las señales están como dicen Mateo 24. Mateo 24. Digo, pero usted lee la Biblia. Claro que la leo a la Biblia. Mateo 24, fíjese, y nos fuimos a mirar. Mi amnesia. Porque usted no creerá todas estas
que nos quieren contar de que el mundo ha evolucionado y que el mundo se ha ido desarrollando, cuando es que el mundo fue creado directamente por la mano de Dios en 6 días. Digo, jole, pero es que veo la película y empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer. Están por todas partes. Y el final es ya, porque las señales ya estaban escritas en la Biblia desde hacía muchísimo tiempo, y el final es un final literal, y caerán las estrellas y todo esto, ¿no? Y ya hubo un final que fue por agua, que fue el de Noé, el del diluvio, y ya dijeron que el segundo era por fuego. Y esto es el recalentamiento, no tiene nada que ver con la actividad humana, sino que es el señal de que ya empezó el final por fuego. Por lo tanto, podemos seguir puteando al planeta total, esto no depende de nosotros, ya ha llegado la hora de... Ya San Mateo está en marcha. Es el final, que viene de nuevo Cristo a llevarse a los suyos, entonces yo le digo, ¡guau, qué miedo! Yo preferiría estar muerto. Usted no se preocupe, usted es buena gente, usted será salvado. Digo, sí, pero yo no soy cristiano, ¿eh? Te has tocado al lado de los buenos. Sí, porque me quiere. Pero le digo, yo no soy cristiano, ¿eh? Dice, bueno, pero si es buena gente no importa, será salvado. Entonces mientras rueden y caigan las estrellas y arda todo, dice, no, usted será recogido por nuestro Señor. Le digo, ay, pero debe ser muy feo ser recogido mientras ves al vecino que se queda. Tú te vas y ves ahí todo. El fanatismo es la incapacidad de dudar. Que claro, ellos tienen la palabra de Dios, pero si no es la palabra de Dios... Y cuando me dijo, le hice broma, suerte que más o menos pudimos hasta ahí, ¿eh? Porque luego vi una mirada que dije, no me salga. Aquí no hay que entrar, es muy peligroso. Cuando le dije, bueno, en 6 días literalmente no, porque si el sol y la luna fueron creados al tercer día, los días nuestros empezaron después. Dios creó en días que no eran los días nuestros. Dicen 6 días, pero antes del sol y la luna, ¿qué días había? Dice días por decir eras. Trate de meterle ese, para que dude un poquito de interpretación al peor de la letra. Y ahora, antes de venir aquí, voy a casa de un amigo a tomar un café y el amigo me pone un periódico que viene de la Universidad de Deusto, puede ser. Algo muy temible, entonces donde también se ve una cosa que dice el Papa, de que por fin se acabará con estos demonios que están proponiendo el aborto. Y digo, ¿pero qué pasa? Ahora se juntan todas, me llegan por todas partes, estos que tienen la absoluta verdad. Si lo más peligroso no es solo ofrecer otra verdad, lo más peligroso es dudar. El que duda es el mayor enemigo de esta gente. No solo el que cree otra cosa. Incluso el que cree otra cosa se puede poner a discutir porque ellos tienen la verdad, pero el dudar es lo que no pueden tolerar, porque no pueden sostener la duda. Decir, ¿y si me equivocara? ¿Y si esto que yo oigo como la voz de Dios, solo yo lo oigo y quizás no fuera? No, la oyen y es. Y el que no la oye, en el documental verán que la misionera que desde mi perspectiva aterroriza y manipula a unos niños bajo el pretexto de educarlos, y los somete a horrores incontables, y claro, esos niños están posesos, lo dice claramente. Nosotros tenemos la llave porque la nuestra es la verdad, y no los musulmanes, la nuestra y el Partido Conservador. No, la verdad, no, bueno, esto es terrible. Pero además es que con una persona que tiene la verdad, tú no puedes hablar, porque si él tiene la verdad, ¿entiendes? Yo esto lo he vivido, o sea, no hay nada que hacer. ¿Ah? Si tú tienes la verdad, ¿yo qué te voy a demostrar a ti? La tienes tú, yo no la tengo porque no opino lo mismo, con lo cual... No, pero puedes sembrar la duda, pero si sembras la duda eres un agente del demonio. Bueno, vamos a seguir leyendo. En el reino del alma experimentamos esto siniestro bajo la forma de todos los dolores emocionales que nos hacen aparecer como víctimas involuntarias de impulsos y pasiones ante que las cuales fuimos demasiado débiles moralmente para poder oponernos. O sea que aquí viene con la experiencia de una derrota. Si esto lo podemos considerar como lo que no se maneja. Es que no se maneja, está claro que no se maneja, pero que vaya acompañado del hecho de ser vivido como una derrota. Es curioso porque Jung también dijo
la experiencia del sí mismo, que no es el yo, siempre es vivida como una derrota. A diferencia de los New Age, que se creen que ser más sí mismo es inflarse como un pavo, me conozco más y me siento mejor. Jung advertía que el encuentro con la verdad de sí mismo siempre es acompañado con una derrota y por lo tanto con una merma. Te vuelves más chico, no más grande. Cada vez que hay este devolverse más grande es muy sospechoso que no sea un hinchazón del ego, que es lo más opuesto al encuentro con lo que el ego no es. Y lo que Jung llamó sí mismo no tiene nada que ver con el ego. Al contrario, desinfla automáticamente al ego. Es que es curioso porque Jung también en su lenguaje hablaba de la experiencia de la derrota como el encuentro con el alma. Se puede decir que quizás sea nuestra cultura. En nuestra cultura todo lo anímico, que una vez de un curso sobre Plutón donde hablamos de cómo la cultura occidental, especialmente el cristianismo, se encargó de expulsar el alma en favor del espíritu y de transformar al reino del alma en un reino demoníaco donde debemos trascender y ser inmortales y acceder al espíritu, porque ya no hay lugar para el alma, son pasiones. Y claro, desde la perspectiva cristiana, que es nuestra cultura, lo anímico siempre es vivido como pecaminoso. El alma no sabe, el alma sufre, el alma da rodeos, el alma no es el camino directo a la autorrealización, sino él abandona toda esperanza, tú que entras en el reino del alma. Sus senderos son tortuosos y múltiples, no son los picos espirituales donde uno está por encima de la humanidad, viéndolo todo claro, sino son la profundidad de los valles donde crecen las flores más siniestras. El alma no es normal, no se norma ni por las reglas del espíritu, ni por las reglas de la sociedad. El alma es, como decía Hillman, pura patología. Es patos, es padecimiento. Y por lo tanto estamos más cerca del alma cuando nos sentimos inferiores y padecemos que cuando nos sentimos seguros e invencibles. Ahí podemos estar más cerca del espíritu, que es una de las formas infladas del ego. Cuánto crezco, cuánto sé, lo tengo claro, no me turbo, yo, ese es un ego. Pero cuando uno está golpeado, no sabe y desconcertado, y por lo tanto no es que se lo esté pasando bomba, está mucho más cerca del alma. Pero esto es lo que ha sido demonizado en la cultura occidental, que es una cultura egoica, una cultura del esfuerzo de la voluntad, del autocrecimiento, de la conquista, del héroe, que tiene que ver con lo que pasa en la naturaleza también. Es el resultado de una actitud de dominación y de conquista. Lo individual y lo colectivo están muy unidos, no están tan separados. Bueno, sigo. Lo que en el reino físico, revestido de materia, ha sido el mal, en el sentido más amplio de la palabra, en el reino del alma se vuelve culpa. En el reino intelectual experimentamos lo siniestro en la forma de un sentimiento de ineptitud ante el dominio de la necesidad lógica, que fuerza a nuestras energías perceptivas bajo el yugo de los círculos abstractos. O sea que, siguiendo al primer libro, habla de los distintos reinos, ¿no? Reino físico, reino anímico, reino intelectual, y habría un cuarto que es el espiritual. Entonces, esta necesidad en el físico aparece como el mal. En lo psíquico aparece como culpa. En lo intelectual aparece como impotencia ante la abstracción y el poder de una lógica aplastante. El resultado de esto es, como en el reino del cuerpo, en su enfermedad y la muerte, de que aquí, en el reino del intelecto, nos vemos amenazados con respecto al enigma del mundo con confusión y finalmente resignación, sino desesperación. El reino intelectual, no puedo, es así, la lógica lo muestra así y no hay nada que hacer. Y el cuarto reino, que él llama el reino espiritual, o el reino moral, o el reino de la chispa, fíjense que están los cuatro elementos: cuerpo, tierra, alma, agua, intelecto, aire, y finalmente este reino que él llama moral, en el sentido de que pone en juego la cualidad del ser humano, sería el fuego, ¿no? Y en el reino moral, los siniestros nos encuentran en la forma de un alguien,
de una voluntad ajena, que permanece por fuera y por encima de nosotros, y cuya superioridad amenaza con aniquilar nuestra propia voluntad. A pesar de la incesante rebelión contra esta forma moral del no yo, la derrota de nuestra propia voluntad parece entonces inevitable. Aquí visualizamos la región profundamente triste en que el sarcófago de la moralidad se coloca ante nosotros, en aquella región en la que reside el equivalente moral del mal y de la culpa, y por lo tanto aquí aparece como pecado. Sí, no conozco otra traducción de sin que no sea pecado. Terrible, horrible y desesperado pareciera ser esta región de Saturno si no tuviera el otro rostro, vuelto hacia el futuro, del liberador del mal, de la culpa, de la desesperación y del pecado, que nos ayuda a conquistar esta cuádruple desgracia, al evocar las energías del sí mismo que pertenecen a la región del Sol y de la Luna. Ellas solas son capaces de crear la libertad a partir de la necesidad. Vamos a ver cómo lo hacen. Sol y Luna son los lados positivos de esa polaridad, cuyo lado negativo está representado por Saturno, el, entre comillas, poder, reflejado en la materia, como este proceso de metamorfosis podría ser llamado. Dentro del ser humano, este proceso de liberación representa el sí mismo en contraste a lo no yo. Este componente del yo también tiene un doble rostro, como se expresa aquí al estar representado por dos planetas. El Sol correspondiendo al yo positivo. Cuando digo yo, dice self, En castellano no tenemos palabras para distinguir entre self y I. Sujeto sería otra palabra. Sí, pero queda raro si digo, este componente de uno mismo tiene un doble rostro también, como se expresa por los dos planetas. El Sol correspondiendo al uno mismo positivo, también queda raro, al sujeto positivo que enfrenta el futuro, y por la Luna correspondiendo al sujeto negativo que enfrenta o encara el pasado. Cuando confrontamos estas dos formas de uno mismo, una con la otra, fácilmente reconocemos lo que se representó en detalle en la primera lección de la segunda secuencia del libro publicado en castellano, con respecto al carácter inteligible y al carácter empírico. Hablando de la diferencia entre el carácter empírico y el carácter inteligible. Entre el pájaro que vuela y su sombra reflejada en la superficie. Le digamos varias clases, Aquella parte que es libre y que tiene el don de volar, y aquella parte que se mira por el rastro que deja. Aquella parte que dice yo soy porque se mira en un espejo y es o así o asá, y es una suma de datos. Y aquello que no puede ser aprendido con ninguna regla externa, que no puede, es como el viento que sopla sobre el lago o el oleaje en la superficie del lago. Cuando el yo se manifiesta y se identifica con el oleaje, es el yo empírico, tal como está apareciendo aquí y ahora, que no agota a aquello que lo mueve, que es la fuente de todo lo que aparece, pero que nunca aparece abarcable por una exterior. Es difícil ponerlo en palabras, pero la idea es simple. A uno lo llama empírico, que quiere decir mensurable. Una vez, fue cuando hablamos de la impotencia de la psicología que se basa en tomar mediciones exteriores y que solo llegará al yo empírico, medible, mensurable, objetivo, que es cambiable ciertamente y que uno en un determinado momento puede estar expresándose así, pero aquello que lo expresa no agota lo que se es. Y lo que se es no se puede reducir ni a una definición, ni a un concepto, ni a un número. Y ese es lo que él llamó el yo inteligible, que está en un reino que no se refleja, no se agota nunca en sus reflejos empíricos. Por eso él decía, la psicología se queda donde se queda,
el esoterismo, que es el otro camino, de la psicología empírica, se entiende, ¿no? La psicología de las universidades, la psicología que se enseña en las escuelas de psicología, no la psico-logía, no el lenguaje del alma, sino así la psicología que estudia el tiempo de reflejo, rasgos de carácter, test y todas esas chorradas para meter en una cárcel conceptual aquel núcleo viviente en cada ser humano que jamás se puede definir ni como un así ni como un asá, y que en un momento determinado puede ser así y asá, pero puede dejar de serlo. Y por lo tanto, lo único que podemos decir es potencial de ser, no es ni esto ni lo otro, aunque en cada momento aparezca como esto o lo otro. ¿Se entiende, no? Bien. Por lo tanto, en un espejo nunca recogerás el original, y en el espejo siempre aparecerá su reflejo bidimensional, pero el original, si lo buscas en los espejos, no lo encuentras. El original es de donde brotan todos los reflejos, pero no es un reflejo más. Bien, ese yo original es el que llama el sujeto inteligible. Sus reflejos en distintos espejos es el yo empírico. ¿Se entiende esto? En cierto sentido, el sol, por lo tanto, sería en la subjetividad aquello inapresable en ningún espejo, y la luna sería el reflejo. Claro que el reflejo también viene de ti y tiene que ver contigo, pero no es todo lo que eres. Es solo cómo te expresas en un determinado momento. La impronta que dejas, que tiene que ver contigo, pero no agota todo lo que eres. Es la sombra del pájaro, no el pájaro que vuela. Claro que la sombra no está separada del pájaro. La sombra es como es porque el pájaro vuela donde vuela. Sí, pero la sombra se arrastra siempre por el piso. Y el pájaro volando nunca está en la superficie. Bien, dice así: vemos en el sol, por lo tanto, el representante de nuestra experiencia directa. Directa es no mediada por ningún test, por ninguna foto, por ninguna opinión ajena, por ninguna, a ver, dime cómo soy, por ningún test, por ninguna neurona, ni por ninguna medida física. Es experiencia directa. Directa quiere decir sin mediación. Quiere decir lo más próximo, lo imposible de mediar a través de ningún medio. Eso es el sol. Nuestra experiencia directa del sujeto, mientras que en la luna es el representante de nuestra experiencia indirecta de nosotros mismos, o sea, nuestro yo empírico. Aquel yo en el cual se refleja nuestro verdadero yo, como el poder o la energía se refleja en la materia. Y como el viento se refleja en la superficie del lago. Esto del viento y el lago está sacado del I Ching, por cierto, pero es un bonito ejemplo. No puedes ver al viento. El viento no se ve, pero ves las olas que se agitan en el lago. Pues lo mismo, no puedes ver en el otro el yo esencial o el yo inteligible, pero puedes ver cómo se está manifestando empíricamente. Pero no es empírico, pero se manifiesta en lo empírico, del mismo modo que el viento se muestra en el oleaje, pero no son las olas, es lo que las provoca. ¿Sí? Es difícil porque todo este lenguaje no cabe en el mundo tecnológico de hoy, de verdad que no cabe. Cuando el alma está en el cerebro y la felicidad es cuestión de bioquímica, todo esto ha desaparecido, todo es visible. Lo que no es visible no existe. Lo que no es visible es solo un producto derivado de lo único real que es lo visible. Y la angustia que no es visible es solo el resultado de tales nervios que son visibles. ¿Se entiende, no? En la parte luna de nosotros es donde experimentamos todo aquello que pertenece a la región del límite o de la limitación o de la esclavitud de lo material. Todo aquello que en nosotros depende de la herencia y está cargado con el peso del pasado. Allí vemos, por lo tanto, en nosotros al Hijo de la Tierra. Recuerden que en el primer libro, que tendrían que haber leído, él contaba que ya la astrología, ya en el mismo tema natal veíamos que cada ser humano es dos. Por un lado, hijo de la tierra, pero por el otro lado, hijo del cielo.
Por un lado, por lo tanto, tiene una dimensión celestial, la mitad del zodíaco está por encima del horizonte, pero luego la otra parte representa la parte absorbida por la Tierra, y por lo tanto todo ser humano tiene dos caras, la cara de la aspiración celestial y la cara de la obligación terrenal. Y no hay la una sin la otra. Pues bien, el yo empírico tiene que ver con lo que se vuelve a la Tierra, mientras que el yo intelectual es siempre aquella aspiración inagotable a lo celestial. Y ningún ser humano es o lo uno o lo otro, sino que es lo uno y lo otro. Bueno, podríamos caracterizar nuestro tiempo y nuestra cultura como una tendencia a identificarnos totalmente con la impronta terrestre y a la eliminación progresiva de toda aspiración celestial, que son maneras de hablar, ¿no? El Sol, por lo tanto, representaría, jolín, esto sí que es metafísico, nuestro yo superior, incambiable, vuelto hacia la eternidad. La Luna, el yo cambiable, vuelto hacia la temporalidad y sometido a la inconstancia. El Sol, lo inmortal. La Luna, en el curso de un cambio periódico firme, es algo que se aproxima a lo eterno, a veces oponiéndosele, desvaneciéndose en su inmediata proximidad y, después de un contacto directo y muy profundo, comenzando de nuevo su órbita, como si siempre resucitara de una muerte continuamente repetida y siempre procreándose a sí misma como una luna nueva. Y aquí está hablando del ciclo de la lunación, ¿no es cierto? La lunación, la luna gira y toca al sol, es el momento en que renace, crece, se vuelve llena, desparrama la luz solar, empieza a menguar y muere para volver a empezar otro ciclo en que, cargada de propósito solar, vuelve a desparramar la luz del sol hasta que la vuelca totalmente en la luna llena y luego comienza a menguar para morir otra vez. Bien, ese sol, que es de donde surge toda la luz, sería el yo intelectual o el yo eterno, y esa luna que la distribuye en la Tierra sería el yo empírico. La luna se mueve, está sometida a ciclos, es cambiable, es inconstante, y su luz, que sin duda la tiene, es el reflejo de una luz que proviene de otro lado. Así en nosotros hay una luna que es lo más cercano al exterior. Lo más exterior es el cuerpo. Pero en el cuerpo se ve la impronta de esa luna, que es el alma, son los humores, es la vida interior, es la vida psíquica, en la cual a su vez se refleja un propósito que él diría eterno, en realidad, que no se puede abarcar en los límites ni del tiempo ni del espacio. Es bonito y ha sido clave también en la tradición esotérica, estos tres planos, ¿no? Sí, qué pena que te pese tanto el cuerpo, tanto. Y cuando digo el cuerpo, no digo el cuerpo, digo el préstamo del banco, la hipoteca, llegar al fin de mes, la tontería cotidiana, la esclavitud a los medios, el vivir atrapado en ese mundo donde no hay otra realidad, y el reino del alma, y eventualmente el del sol, queda para mí meditación del fin de semana. Que no es sino una forma de cargar las pilas para 5 días en la semana, pagar peaje. Al final no sé si ese fin de semana no es algo que hace cada vez más necesario y más sostenible esos horribles 5 días de la semana. No lo tomamos en serio. Es el rato en que dejo el trabajo importante porque gano dinero, me banco al jefe, a los malditos compañeros, trabajo para un sistema injusto, pero bueno, de eso vivo. Y luego tengo el hobby. Ahí soy yo verdaderamente, ¿no? En el ratito de mi hobby. ¿Cuál es el verdadero? Entonces, claro, la fantasía es que yo soy el verdadero cuando estoy el hobby, cuando lo que podemos decir es que el hobby es lo que permite alimentar al otro. Y si se acabara esa excepción hobby y esa excepción serio, empezaríamos a hablar de un principio de eternidad en el tiempo. Pero no se acaba, claro, porque no se acaba la hipoteca. Hay que pagar cada mes, hay que sostener, y hay que... ¿Se entiende esto?
Mientras sigamos con las decisiones como, bueno, pero yo soy de verdad esos 5 minutos que me enamoro y los 23 horas, 55 minutos de pagar viaje, ese no soy yo, ese es el que tiene poder en tu vida, no el que dice yo, el que dice no yo, que es el que entonces aparece bajo el rostro de Saturno, que no es sino la otra cara, el límite de aquel que se vive como un yo libre. ¿Se entiende? No están separados. Y fíjense qué curioso que dice, es a través de ese límite que se puede renacer. Dice, sí, es un límite, es el peso, pero curiosamente es el lugar donde puede nacer la libertad. Y la libertad no nace como una expansión, sino como un retorno a aquello olvidado cuando se iba para afuera. Por lo tanto, si quieres conocerte, no te busques en los fines de semana, búscate en el resto de la semana. ¡Wow! Ahí renacerás. En principio ahí morirás. Pero es que solo a través de esa muerte puede haber un renacimiento. Lo pongo crudo, pero es como es. Y a veces es este tema de que este tipo de verdades son muy dolorosas. Porque tenemos que tener ojo en no herir la sensibilidad ajena y porque todos estamos implicados y hemos metido las manos en el merengue, como dicen los argentinos, en esta especie de cambalache, y todos hemos pactado y todos estamos sucios. Y como no queremos ver nuestra suciedad ni la de los demás, vamos haciendo como que no, y ese como que no aparece como el reino de Saturno, la fatalidad, la vida es así, la vida es dura, ¿qué le vas a hacer? Y lo que no hay que mirar, que nos lleva a aceptar que realmente somos neuronas, porque si no somos neuronas, tenemos que mirar lo de... Y claro, la luz de lo otro viene implacable. Implacable y es doloroso. Y es doloroso, porque claro, tenemos que darnos cuenta de que hasta las personas están mezcladas con las instituciones. No se puede separar. Se puede, pero es falso. Y si nos separamos, empezamos a vernos nuestras manos inocentes manchadas con la sangre que corre por el mundo. Y esa parte es desagradable, ¿no? Yo hay gente que aprecio y que quiero mucho, y además algunos forman parte de mi familia, que están en un mundo, son muy creativos y los que quiera, pero su mundo es la publicidad. ¿Tú sabes lo que significa la publicidad? Significa lo que sí. Claro, hay que separar a la persona de la institución. La persona es buena persona, es divertida, es creativa. Quiere a sus hijos, quiere a sus parejas, quiere a sus perros. Cocina muy bien, es tierno y divertido. Es una cosa. Pero en el momento en que está en esa institución monstruosa, es un monstruo. Esto lo explica muy bien Chomsky en La Corporación. Muy bien, dice el hombre, la esclavitud es una institución, es monstruosa, porque se basa en una idea absolutamente monstruosa que genera infinidad de sufrimiento. Pero claro que había señores esclavistas que eran buena gente, que incluso se preocupaban por sus esclavos. Los había que eran muy crueles, pero también hubo buenos esclavistas, que además iban a ayudar a sus esclavos. Y eran buena gente, pero en el momento en que representaban ese instituto, eran monstruos. Eran monstruos. Y mientras te quedes con que son buena gente, porque mira, llevan antibióticos a los hijos de sus esclavos y tienen que vayan a la escuela, son buena gente, su bondad sigue investida en sostener una crueldad terrible. Y esto es el punto del reconocimiento. ¿Cómo estoy ahí, no? ¿Y qué me implica estar ahí? Esto es un tema muy de cada uno con cada uno. Pero no podemos seguir cerrando los ojos, porque entonces somos víctimas de la gravedad. Entonces sí creemos que hay una fatalidad, y que no tenemos elección, y que estamos atrapados, y es el mecanismo de las cosas. Y claro, se contamina, es la visión de una fatalidad que por un lado es terrible, pero por el otro lado esquiva toda responsabilidad. Pero ¿somos o no somos responsables? No se puede ser responsable de lo bonito e irresponsable de lo feo. No puedo ser responsable de mis fines de semana gloriosos, meditando, sanando árboles,
y no ser responsable de esos 5 días sistemáticos de cooperar en una empresa destructiva. Entonces, ¿cuál soy? ¿Ninguno de los dos o el encuentro de esos dos? Y esta es la parte que cada uno tiene que cargar, y esta es la parte que nos llevamos de aquí. No lo que nos contamos, bueno, soy un esclavista bueno, he hecho lo posible para que mis esclavos tuvieran dignidad, soy un buen tipo, mira cómo quiero a mi perro, mira cómo quiero a mi... No, soy el representante y el medio a través de la cual esa máquina infernal de alienación subsiste y se repite. Esto es duro. Y sí, puedes querer a la persona, pero cuidado que por querer a la persona te traigas la institución. Puedes querer a la persona, sí, pero también hay un juicio que está pendiente. ¿Y cómo es que una persona así está ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los de Ku Klux Klan no querían a sus hijos? ¿Y no regaban sus jardines? ¿Y no se enamoraban como cualquier vecino? Claro que se enamoraban. Y se acicalaban en el baile y vivían el momento más romántico. Luego se ponían las capuchas y quemaban negros. Pero empieza, bueno, tiene su corazoncito, es un ser humano, sí, tiene su corazoncito y es un ser humano al servicio de qué. Bueno, no lo digo para que nos volvamos contra el del Ku Klux Klan, sino para que reconocemos al que en nosotros pertenece al Ku Klux Klan. Porque lo hay. Y en la medida en que ese adentro no esté cogido, aparece afuera como la terrible fatalidad. El elemento saturnino. Aquí entienden lo que quiere decir Adler con una palabra que hoy suena antigua. Pecado. Culpa y pecado. Y no me refiero a pecado por los mandamientos de una determinada regla. Pecado ante la dignidad y la libertad esencial. Ese es un pecado. No hay que ser judeo-cristiano para entender lo que Adler llama pecado. Eso es. Esa violación de lo eterno en ti y en los demás. Esa absoluta falta de respeto. Esa participación involuntaria en un sistema de destrucción. De la cual te dices, bueno, pero es que si no lo hago yo, lo hará otro. Pues que cargue el otro. Claro, que cargue el otro. Esa excusa ya me lo digo de un montón de veces. De ser una persona que ¿por qué hace esto? Bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, claro, mirar esta faceta que es la saturnina, el sarcófago, creo que no nos gusta a nadie. Y es muy difícil hacerlo, porque lo primero que te van a decir es, como dijo Cristo, ¿y tú? Tú puedes tirar la piedra y cada uno de nosotros está hinchado. Porque no me interesa, porque no me voy mis fines de semana, porque yo soy un pobre tío, sí, un pobre tío. ¿Y de qué te beneficias? No es que el sistema quiera hacernos culpables, el sistema quiere hacernos muy pasivos. La culpa no viene del sistema, la culpa viene de aquello que nosotros, aún no queriendo nosotros oírlo, saben que estamos en algo muy poco claro. Muy, muy poco claro. Pero es que es cierto, hay que llamar a las cosas por el nombre con el que se nos aparecen. Hay que llamarlas con ese nombre. Y ese nombre es terrible. A mí, de verdad, me duele porque hay gente que quiero como personas, pero lo que hacen me parece inaceptable. Y precisamente porque las quiero, puedo aceptar su... pero no me puedo callar respecto a alertarles de que están haciendo algo que es injustificable. Y claro, para el otro esto significa un gran problema. Pero el cerrar los ojos no hace que sea menos problemático. Lo hace más fatal. Dice así. Con respecto al sol y la luna, como los órganos de sentido celestiales del cosmos, es decir, el sol y la luna son como los ojos sobre la Tierra del universo, habla del sol y la luna como planetas. Y a la vez son los órganos de sentidos celestiales del hombre, así como el sol y la luna, también nuestros ojos están abiertos para el secreto de la reflexión o del reflejo de Dios en nosotros, divinamente reflejado en nuestro yo permanente.
Y así como éste se refleja en nuestro yo cambiable. ¿Se entiende, no? Así que el sol en nosotros, que es aquella parte incorruptible, digamos así, y por cierto olvidada en la mayoría de los casos, dormida, que duerme el sueño de los justos para no enterarse de todas las transacciones que hacemos, ese sol es el reflejo en nosotros de algo que es más allá de nosotros, pero ese sol se refleja en nosotros, en lo que llamamos el ánima. Y el ánima se refleja en nosotros en nuestra conducta. Es un juego de reflejos, Y el original finalmente está más allá del cosmos, porque todo el cosmos manifiesto es un reflejo del manifiesto, según habla. Dice, por lo tanto, bueno, así como una cosa refleja al otro, así el sol y la luna se vuelven en verdad luces celestiales, subraya lo de celestiales. Son las luces grande y pequeña, grande el sol, pequeña la luna, que despertadas en el hombre, según el mito bíblico, en el cuarto día de la creación, cuando él, al mismo tiempo que como cuerpo, es decir, tierra, comienza a percibirme en un reflejo de su sujeto, le revela el sitio del despertar. Todo esto está en el primer tomo, ya publicado en castellano, que no hemos comentado, ¿no? O sea que hay un proceso de despertar. El despertar nunca ocurre en el cuerpo. El despertar, que es el retorno, el reconocer, el sitio donde retorna, es cuando uno, opuesto al mundo de hoy, empieza a ver lo que ocurre en lo manifiesto como un reflejo de lo que ocurre en el manifiesto. Y el primer reflejo es lo que ocurre físicamente, no solo literal, sino manifiestamente. Es las olas en el lago que se originan en el viento que no se ve, y ese viento es la psique. Y no solo hay psique personal, sino que hay psique colectiva, hay psique cósmica, pero la psique a su vez se mueve por reflejo de una luz que está más allá de la psique, el cual se mueve por una luz que está más allá del universo manifiesto. Así, la luna verdaderamente deviene la expresión de aquello que en su autorreflejo representa la personalidad, esto es un nombre que da él, la persona que llamarán los jungianos, la personalidad colocada frente, delante del verdadero yo. La personalidad se vuelve el mundo interior, en el mundo interior, la parte correspondiente de lo que ha sido la materia en el mundo exterior, la pared en la cual el verdadero yo una y otra vez se pone a prueba a sí mismo. La luna representa, por lo tanto, en este sentido interior, dentro de la esfera del yo, el principio de Saturno al que nos hemos referido previamente. O sea que es curioso. Así como Saturno se opone a las luminarias, la luna tiene un papel saturnino respecto al Sol. Representa el límite, lo que lo manifiesta, pero a su vez lo limita. Y por lo tanto ese Sol se encuentra reflejado, pero limitado también en la luna, que se encuentra reflejada, pero limitada en el reino de la física. Y así como la materia es el sarcófago de toda la vida interior, la luna es el sarcófago, la luna, el ego, el mundo psíquico es el sarcófago de esa otra luz solar que apunta a la trascendencia. Pero así como la luna, habiéndose consumido a la luz del sol, una y otra vez se eleva de la extinción como luna nueva, purificada y rejuvenecida, con su pequeño creciente que surge de sus cenizas, así el mismo sol, que con respecto a lo infinito, a lo que eternamente está más allá, representa una especie de luna mayor, emerge al comienzo de cada período del mundo en esplendor renovado de la noche cósmica, correspondiendo como nuevo sol al yo solar inmortal que, después de la muerte,
resucita o se despierta nuevamente en vida. O sea que está mostrando que estos ciclos se reflejan, ¿no? Lo físico en lo psíquico en lo espiritual con lo inmanifiesto. Los acontecimientos astronómicos que ahora se conocen como un nuevo sol, si la luna nueva está ante el sol de tal modo que parece oscurecerla completamente, y esto es cuando hay un eclipse, del cual el sol, después de que la luna haya pasado, ha renacido casi completamente. O sea que está poniendo un ejemplo muy claro. En un eclipse, ¿qué pasa? La luna pasa entre la Tierra y el Sol exactamente por delante del Sol y desaparece la luz. Hay un eclipsamiento. Esto es un poco una muerte. Pero una vez que la luna ha pasado, renace otra vez la luz del Sol. Es más fuerte que una luna nueva, porque en un eclipse de día se hace de noche, en un eclipse de Sol. Más fuerte todavía. Dice, estos son los acontecimientos astronómicos conocidos como un nuevo sol. Bueno, podríamos experimentar incluso este eclipse dentro de nosotros mismos. Si acaso el antagonismo entre la luna y el sol dentro de nosotros se ha vuelto tan fuerte que pareciera que la personalidad heredada, colocada ante el verdadero yo, quisiera enterrarlo, si dentro de nosotros lo mismo ocurre, lo cual considerado astronómicamente se llama un eclipse, cuando pareciera como si nuestro verdadero yo estuviera obligado a someterse al dominio del falso yo, si así la angustia y la inquietud del alma en la desesperación interior se condensa hacia el peligro amenazante de la extinción de ambos cuerpos luminosos, y la experiencia de muerte trata de devorarnos completamente, todo esto es un sí. Sí, así como esto, lo vivimos interiormente. Llega el momento en que se extingue toda luz creativa para ser devorada por esa personalidad pasiva, heredada, etc. Sí, parece que nos amenaza la muerte. Evidentemente ya no habla de la muerte física, habla de la muerte de todo propósito creativo en nuestra vida. Dice, entonces ha llegado el momento en que ha de esperarse el sacrificio voluntario. El sacrificio de ese yo falso en nombre del verdadero. Cuando el sol, despertándose gradualmente de su eclipse, se vuelve visible como un pequeño creciente nuevamente, entonces este brillante signo del nuevo sol resucitado anuncia al nuevo yo simbólicamente en un acontecimiento interior, salvado de la muerte amenazante y renovado en un nivel más alto, a través de un segundo nacimiento en libertad, habiendo huido de la necesidad. Este creciente estrecho del sol, el cual, llamado fénix por los griegos, basado en su semejanza a las hojas de palmera, representa el alado mensajero que ahora lleva al yo redimido a Heliópolis, la ciudad del sol, después de haber renacido de una muerte fogosa a partir de sus propias cenizas. Así, en los tiempos remotos, con todos los planetas que retornan al Sol, y el Sol mismo se sumergirían en la matriz de lo infinito para elevarse una vez más en rejuvenecimiento renovado. Y esto se conecta con la teoría antigua de los ciclos cósmicos, ¿no? Así como una persona muere y el día muere y el año muere, también el cosmos pasa por ciclos en que desaparece el año cósmico, 25.000 años, luego 250.000 años, que se suponía que el mundo se extingue y vuelve a surgir un nuevo cosmos, y así periódicamente. Todo esto lo acabaron los judíos y los cristianos, con la idea de que no es cierto que haya un ciclo periódico, sino que empieza, va en línea recta y acaba. Recuerden que el cristianismo representa el imperio de la línea recta sobre el movimiento curvo, y es el imperio del espíritu y la voluntad sobre el reino anímico, y es el imperio de los picos que requieren voluntad para ascender sobre los valles que dan rodeo. Pero antes de esta aparición de esta idea, siempre se había entendido, y en todas las culturas, que
tiempo y el cosmos desaparece para ser renacido nuevamente. No estamos hablando del cosmos, esto no es física, ¿no? Está hablando de una imagen poderosa que evoca algo relacionado con nuestra propia vida. ¿Qué sería el nacimiento de un nuevo cosmos en mi vida? Evidentemente no es el irme el fin de semana y el volver luego durante los otros días a pechugar en la oficina igual que hacía la semana pasada, porque entonces no es un renacimiento, es una repetición. ¿Qué sería el renacimiento? El renacimiento sería la aparición de un Enrique que ya no está atado a eso. Ha recuperado la libertad y por lo tanto un proyecto de vida incompatible, inconmensurable, que no tiene punto de encuentro con el proyecto en el que vivía antes, porque ahora es otro. Ahora aparece, no es otro porque lo esencial no nace ni muere, pero aparece un nuevo reflejo. Aquello que le reflejaba, aquella personalidad, se ha hundido, ha desaparecido en esta especie de muerte de eclipse, y el resultado no es que se muere todo, el resultado es que aparece una nueva personalidad. No un nuevo total, porque el sol sigue siendo el mismo, sí, pero su reflejo es distinto. Y de aquella fatalidad ha nacido en una libertad. Lo que está diciendo él es que no habrá libertad si no hay muerte antes. Y hasta que no se llegue al fondo de la cuestión, y en esto se parece a la terapia psicoanalítica, solo estamos condenados a una repetición, que no es un renacimiento. Por eso la mayoría de nosotros cuando decimos he renacido, lo que hacemos es cambiar la ropa que nos poníamos, el nombre que nos decían y volvemos a los mismos tics. Lo que ha renacido es la apariencia exterior, pero sigue inflando al mismo yo, ¿no? El que ha renacido ya no es el que era, y no necesita cambiar ningún exterior, porque el exterior se cambia solo, espontáneamente, como resultado de la modificación interna. ¿Se entiende? Por lo menos lo podemos evocar en nosotros, ¿no? Hemos intentado hoy clarificar el papel que juegan los planetas dentro del ser humano como mediadores entre el tiempo y la eternidad. Están entrelazados en la sexualidad cósmica del mundo revelado entre cardinal, fijo y mutable. Lo celestial y lo terrenal, por lo tanto, se unen de la mano del otro en una especie de boda dentro del ser humano, progresando nuevamente hacia un nacimiento renovado y superior para elevarse hacia arriba como si en las alas de su propia escalera autorrenovada y celestial. Escalón por escalón, alternando necesidad con libertad. Si entiende que los escalones de esta escalera pueden no ser sino el mismo joven, el mismo yo eternamente joven, una y otra vez creado a través del matrimonio entre lo temporal dentro de él con lo eterno. Y esto sería la imagen del niño que retorna al Padre. Terminaremos nuestras meditaciones acerca de la esencia del mundo planetario en nuestra próxima lección, para regresar al estudio de los planetas aislados y sin importancia para el carácter en el hombre. Por hoy cerraremos con aquel poema de Goethe que expresa con maravillosa fuerza la lucha del hombre por su renacimiento de lo temporal a lo eterno. No decírselo a nadie sino solo a los sabios, puesto que la multitud se encoge rápidamente. Alabaré a la sustancia viviente que añora una muerte fogosa. En el frescor de las noches de amor que te crearon, donde tú creaste, te abruman extrañas emociones a la luz de la vela tranquila. Ya no permaneces atrapado en las sombras de la oscuridad y un nuevo deseo te transporta hacia arriba, hacia un tipo superior de unión. Ninguna distancia te limita, llegas volando, fascinado, y al final, ansioso de luz, tú, como una polilla,
te quemas. Y en tanto no tienes esto, que es morir y volver a emerger, no eres sino un aburrido visitante de esta oscura tierra. Ahora sí se lo traduje bien. Qué bonito, ¿eh? O sea que hasta que no seas llevado por ese deseo hacia esa luz tan fuerte, que siempre asciende y que finalmente te quema, hasta que no ardas en el deseo de esta pasión que no apunta a la tierra, sino que apunta al cielo, tu paso por la tierra es monótono, pesado y aburrido y sin sentido. Lo único, por lo tanto, que da sentido al paso en la tierra es esta potencialidad de morir, no literalmente, no morir como salir de la tierra, sino retornar al principio mientras vives para reaparecer renovado en la tierra. Recuerden que no es una cosa temporal. Me muero, estoy muerto un tiempo y más adelante. No, en el mismo tiempo hay un cambio de plano, que es una muerte para un plano. De tal manera que aparece el que estaba muerto mientras yo vivía, y este yo que vivía ha desaparecido para dejar lugar al otro. Es muy bonito esto. Como citamos en el curso anterior también de Goethe, quien no muere en vida, ese muere definitivamente. Quien en su propia vida no ha pasado por una muerte, y no la muerte de los padres, no ha muerto, entonces cuando muere al final, muere definitivamente. Dicho de otra manera, no muere definitivamente quien muere en vida. Esto sí que es difícil. Morir algún día, morimos todos. Pero morir en el proceso de vivir, eso está reservado, como dice él, para los sabios y no para nosotros.